Hola, hola. 1, 2, Hola, 1, hola. 2, 3. 1, 2, Eh, 3, 4, 5, 6, Uno, 7, hola, 8, hola. 9, 10, 11, 12. hola, hola, hola. Sí, es lo que estaba, Hola, hola. viendo. Pero no sabes tú, Marian. Hola, hola. Eh, 2, 3, 2, 3. Sí, ese es hola, un hola. tema, Hola, hola, hola. Hola, sí, bueno. A ver, voy a silenciarlo. Hola, hola. 1, 2, Sí, 1, sí, 2. se escucha. Los escucho bien, compañeros. Pero no sabes tú, Marian. Hola, hola. Ujú. Hola, hola. Ajá. Ya, estamos en vivo entonces. 2, 2, 3. Ya. No te oyes, Arle. Es con el link que nos compartiste, ¿verdad, Marian? Va, para que lo ponga. Poner que siempre sí. Eh, Ya. No te oyes, Arle. Es que no estoy hablando. Estamos en vivo. Es con el link que nos compartiste, ¿verdad, Marian? Va, para que lo ponga. Ah, aquí está. El, Acá ya estoy grabando, acá sí te ves, Marian. Igual luego combinamos ahí los videitos, una edición super express, si nos da tiempo la vida. Pero aquí estoy registrando, ¿va? Acá te ves bien. Entonces, ¿les late si iniciamos? Ahora sí. dame un segundo. Publicar. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por en esta primera sesión de Festival de Cine Codec. Esto es referente a el tema de reapropiación, remix, amplio y derechos de autor. Tuvimos en este caso unas fallas técnicas, vamos un poquito retrasado, pero bueno, vamos a abordar el tema y tenemos la oportunidad de contar con eh, 4 de los participantes. Entonces, vamos a hacer una presentación brevísima. Vamos a platicar sobre varias inquietudes que atañe la ley del derecho de autor y, bueno, algunas modificaciones y estos derechos digitales, la brecha que se está generando a partir de esta inquietud. Y es importante porque, bueno, a partir de de estas reflexiones se va a generar este proceso de intercambio, pero viene desde la parte del realizador, en este caso con qué se enfrenta al producir, al crear o a llevar tus propias creaciones a la pantalla, a la brecha digital. Entonces, bueno, ya no hablo más y arrancamos. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de los autores que están aquí presentes. Tienen al final algún tipo de pregunta, alguna duda, bueno, nosotros las vamos a estar leyendo por el Facebook. Vamos a llegar a las y los participantes que nos acompañan en este momento. Bueno, vamos a dar arranque. Vamos a arrancar con Marian Texido. Vamos a hacer una breve presentación. Marian Texido, investigadora, música y gestora. El enfoque transdisciplinar de su obra vincula la investigación social, estudios de software, código de fuente, música por computadora, datos, software libre, videoarte y reapropiación, escrituras expandidas, internet, mismos y experimentación sonora. Ha presentado sobre en
espacios como el Center de Computer Research, Music and Acoustics en Stanford, en Berlín, y bueno, también ha participado en exposiciones colectivas, ha sido creadora del FONCA, Nuevas Tecnologías, y es cofundadora del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios de Software, Piraña Lab, y también colabora en Ciberfeminista, y es docente en el Centro de Diseño de Cine y Televisión. Por lo tanto, bueno, le damos la bienvenida a Marian. Seguimos con nuestro segundo participante, que es José Luis Martín Galindo. Él es comunicólogo, artista audiovisual y músico y letrado, explorador de las relaciones entre la no ficción, el live cinema, la composición mediante el concepto narrático. Dirige el performance documental Antropotrip y junto a Jorge Verdún conforma la entidad musical Observador. También ha sido bajista y compositor de Waikura Sounds, visual bajo el seudónimo de Mashaka. Trabaja actualmente como profesor e investigador en el Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de San Juana. También nos acompaña Carlos Alonso Cruz Martínez. En 2010 inicia su trayectoria en el campo del videoarte, disciplina que le permitió investigar y reflexionar de manera más amplia sobre la imagen en movimiento. Este proceso le otorgó un gran interés por el cine de reapropiación, fan footage, así como una empatía con el trabajo elaborado con imágenes de baja resolución, físicos y digitales. Su trabajo como artista audiovisual ha sido expuesto entre el 2010 y el 2020. Actualmente es director del Festival Internacional de Cine y Video Experimental Fisura México 2020 y cofundador del Festival de Poesía Audiovisual Ellos Son Poetry Film Festival. Nos acompaña Ildefonso Antonio Mercadillo. Él es docente, realizador audiovisual y gestor cultural. Licenciado en Cine y TV, se dedica a la docencia y ha impartido talleres en algunas ciudades de México y Perú. Se desempeña como editor y sonidista en diversos proyectos, registro con drones y realiza video experimental de manera independiente. Se desempeña también en el Festival de Video Videotitlán. Y bueno, su trabajo ha sido muy proyectado en varios festivales y muestras de cine. Principalmente que nos hayan acompañado en esta charla. Y pues bueno, estamos muy contentos de tenerlos en este espacio. Y bueno, me gustaría arrancar únicamente como dándole un énfasis al tema que vamos a abordar. Voy a hacer un pequeño del tema por si alguien no está enterado o no tiene alguna noción sobre el tema que se está poniendo a reflexión. El tema que nos atañe es la Ley de Derechos de Autor, que fue decretada el 1 de julio. El Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual del TIMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el cual, bueno, actualmente representa una amenaza a los derechos humanos. La Cámara es este acuerdo que otorga hasta 3 años para adecuar las leyes federales de esta reforma, en el cual, bueno, pretende hacer o ampliar un mecanismo de censura privado a partir de la notificación y retirada de las leyes de Estados Unidos, bueno, arraigado en esta ley. Y la idea es que los proveedores o servicios de Internet tienen el derecho a bajar ciertos contenidos y no aporta las pruebas suficientes, por así mencionarlo, sobre alguna infracción y sin la orden de una autoridad judicial que pueda estar presente durante este proceso. Y bueno, alguna de las primeras sanciones es esta censura a la libertad de expresión. Y bueno, también puede llevar hasta una multa o, como bien se dice, a candados digitales, puede llevar a un proceso de encarcelamiento. Entonces, esto ya ha pasado por el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, pues ahorita vamos a retomar nuevamente el tema. Y bueno, me gustaría abrir un poco la discusión aquí con nuestras y nuestros participantes. Me gustaría preguntarle, sobre todo, vamos a ir así en forma ascendente. Me gustaría preguntarle a Marian, de entrada, ¿qué piensa sobre esta reproductibilidad de las imágenes que se dan desde sus procesos
individuales de creación. En este caso, tú como realizadora, como gestora y trabajar con diferentes plataformas, en este caso el software libre, ¿cuál es el papel del apropiacionismo que se maneja en esta y repercute en esta reforma o llamarlo o esta censura? Bien, ¿sigo, Eric? Sí, adelante, José Luis. Ok, Marian. Sí, compañeros, bueno, gracias por el espacio. Yo creo que es importante que se abran abrir, pues, autogestionar este tipo de espacios, estas charlas, estos diálogos. Y gracias, ¿no? A Eric, Arlet y Codec como espacio y como esfuerzo de gestión. Bien importante. Creo que estamos, antes de contestar a la pregunta que lanza Marian, quiero decir que yo puedo hablar desde un lugar muy específico que no es precisamente el de un experto en asuntos legales, y creo que es la línea que están planteando ustedes en Codec. Y bueno, a pesar de que nos enfrentamos a un contexto que nos plantea cierto esquema de legalidad
más restrictivo de lo que ya venía siendo, ¿correcto? Punitivo, pues, ¿no? Que implicaría pues implicaría penas de varios años de cárcel para personas que rompan candados digitales, cosa que me parece, pues, de entrada muy abusivo, por decirlo de manera suave, ¿no? Como creador, muy restrictivo, pues, y pensando como, como entes socioculturales que somos, entre otras cosas. Es bien importante que tengamos claro, creo yo, y creo que lo tenemos claro, pues yo lo que yo no entiendo es por qué no los legisladores, las legisladoras, la gente que aboga por estos esquemas, eh, este tipo de leyes, este tipo de sanciones, vaya, este tipo de reformas, ¿por qué no tenemos claro que la cultura es algo que se construye a partir de conocer, apropiarse, valorar? Sí, hay una serie de negociaciones, mediaciones, uno aprende de las instituciones, desde la familia, la escuela y demás. Uno no crea cultura de la nada, pues la cultura no, entendida como estos esquemas de interpretación a partir de los cuales le damos sentido al entorno, a la vida, al mundo en el que nos insertamos, que realmente a fin de cuentas desconocemos. Pero vaya, la humanidad ha construido de alguna manera bien compleja, ha construido históricamente estas diferentes formas de eso, de vincularse con el entorno para poder sobrevivir. Y para poder sobrevivir tenemos que contarnos historias. Para poder sobrevivir tenemos que implementar esta parte narrativa de nuestros procesos cognitivos. Para poder sobrevivir tenemos que relatar lo que hemos visto allá afuera, ¿sí? Desde que tuvimos que salir a cazar bisontes o lo que fuera, para después intercambiar esas ideas y plasmarlos en los muros de roca, ¿no? En las paredes de roca. Quiero decir que la cultura no se construye de la nada. La cultura es un diálogo constante. Y para que avance la civilización y para que avance la humanidad, necesitamos tener libertades, pues. Necesitamos tener la posibilidad de entablar ese diálogo. Y ese diálogo es estético también. ¿Sí? Como formas discursivas, las propuestas que se hacen desde las periferias de los campos artísticos, y yo hablo, como decía Marian, voy conectando, desde una práctica que es el performance audiovisual en directo, esto es el live cinema o el DJing, que son cosas similares, podemos englobarlas bajo este concepto, el performance audiovisual en directo, que parte de la cultura de la música electrónica, en la cual en un concierto, vaya, en una especie de concierto audiovisual, tenemos una persona que está mezclando videos, imágenes, para complementar la mezcla o ejecución en directo de música, sea mezclando discos, ¿correcto? O ejecutando música orgánica o electrónica en directo, y para crear ese tipo de experiencia sinestésica, pues, en la que tienes pues una propuesta que va dirigida a múltiples canales sensoriales, lo visual y lo sonoro, por supuesto, y para esto se implementan diferentes códigos, ¿sí? De comunicación. Ya me estoy extendiendo. Necesitamos en la ecología de medios actual, contemporánea, necesitamos como humanidad, como civilizaciones, la posibilidad de entablar estos diálogos estéticos para ir construyendo no solamente discursos, ir construyendo mundos, ir construyendo formas de vincularnos, de comunicarnos, de poner en común, ¿sí? Ir construyendo formas de interacción social. Y entonces tenemos hoy día esta maravillosa y perversa al mismo tiempo, desde un pensamiento dicotómico, ecología de medios, es decir, toda esta infraestructura y esta serie de especies de dispositivos que nos acompañan en el día a día y que ya no podemos imaginar la vida sin ellos, el celular, la computadora, internet. Bueno, pues ahí están y hay posibilidades maravillosas, pero pues están siendo atajadas por los intereses de mercado, pues, ¿no? Y al final de cuentas, quienes nos representan, entre comillas, bueno,
legalmente no representa, están realmente representando los intereses del mercado. Pues. Y por ahí va la cosa, creo yo. Necesitamos unas formas de interacción sociocultural que tienen que ver con lo artístico, pero no solamente con eso, más libres, más abiertas, y necesitamos que nuestros representantes lo entiendan, y como ya vimos que no lo entienden, entonces necesitamos ver qué vamos a hacer con esto, pues, porque tenemos toda la historia del arte y todas las formas del arte, es un diálogo constante, pues, no hay una creación que salga de la nada por generación espontánea, eso es iluso pensar en eso, pero bueno, yo quisiera pasar la palabra. Ya. Gracias, José Luis. No sé, nos gustaría escuchar tu punto de vista, Carlos. Hola, hola, ¿cómo están? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Arlet, a Eric por generar este espacio de diálogo interesante junto con colegas que tienen una práctica también admirable. A Marian, Ildefonso y José Luis, es un gusto escucharlos. Y pues nada, pues bueno, estas medidas de restricción que estamos viviendo actualmente en plena actualidad, pues realmente lo que están generando son convulsiones, ¿no? Son convulsiones de su propia autodestrucción. Considero que, y lo que platicaba con los compañeros antes de entrar al diálogo, es de que estas formas de restricción terminan empujando nuevas formas de resistencia, ¿no? Es decir, que se van configurando formas y núcleos que apuntan a la propia desmantelación de la imposición, ¿no? Es decir, que ante cualquier forma de dominación siempre va a haber una forma de resistencia, siempre, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que por más que se trate de criminalizar el uso de la cultura, siempre van a haber brotes y formas que van a tratar de desvanecer esa marea catastrófica, ¿no? Eso es a mí lo que me interesa. Sabemos que son decisiones mal tomadas por personas que tienen un alto desconocimiento sobre los efectos culturales o que entienden la cultura de una manera muy limitada y que parecen estar instaurados como una cuestión moral bastante perjudicial para todos y para todas, ¿no? Haciendo mucho más énfasis en las personas que tienen, que son mucho más vulnerables en términos económicos y sociales, que es donde se va todo este golpeteo, ¿no? De la censura, del consumo libre que puede tener alguna persona de buscar algún tipo de referencia y tener este riesgo, este miedo, que es una instrumentalización del miedo para no hacerlo, ¿no? Para dejarlo de hacer. Porque justo detrás de todo esto, lo que se está coartando es la posibilidad de entender el mundo. Es decir, que nosotros como artistas o la mayoría de personas que trabajamos con el cine de reapropiación o las imágenes, estamos trabajando justo con entender la propia historia del mundo, ¿no? De entender cómo era el mundo anteriormente y que en ese archivo encuentras los fenómenos catastróficos de la actualidad, ¿no? O sea, puedes revisar un programa de televisión que pasaba en hora familiar, que tiene todos los mecanismos de violencia, y lo que están impidiendo también es la reelaboración y el volver a mirar esos epicentros de violencias, de formas de poder, de hegemonía, que el arte en sí mismo trae sobre la mesa, ¿no? Pienso que tenemos que pensar e imaginar las maneras en las que las nuevas generaciones y las generaciones que venimos un poquito más atrás vamos a reelaborar y vamos a reconfigurarnos en el mundo digital, ¿no? Tratar de
de encontrar y de imaginar juntos un posible encuentro de posibilidad, ¿no? Lo que decía Mariana es muy cierto, esta parte de las herramientas, hay ciertas también ideologías que se generan a través de la supuesta libertad. Yo estoy muy a favor del software libre y lo celebro, pero sí pienso y creo que también es un terreno limitado, ¿no? No es un terreno para todos. Sigue siendo un terreno centralizado, donde hay estructuras de lenguaje, estructuras de conocimiento, cercanías, núcleos que comparten esa información, y son esos núcleos los que se quedan con ese potencial de repensar, pero hay muchas personas que también tienen la necesidad de enunciarse a través de las imágenes, de su historia, y a través de pensar el mundo de diversa manera, ¿no? Si revisamos las imágenes del pasado, podemos entender las catástrofes de la hora. Y yo creo que también es una forma de generar contrahistoria, el hecho de reapropiarte de la cultura para expandirla y para evocar otros universos que hay dentro de esas imágenes que no necesariamente pertenecen a su fuente original, sino que hay una configuración que tiene que ver con la imaginación, con la enunciación y con entender tu estar en el mundo, ¿no? Lo que decía Huicho, retomando y conectándolo un poco, tiene que ver también justo con la cultura, ¿no? Todo el tiempo estamos produciendo cultura y aparte reelaborando la cultura, ¿no? Si nos ponemos a pensar en nuestra cuestión social, ni siquiera la forma en la que vestimos es original, ¿no? Ni siquiera las prendas que ponemos son parte de imágenes, son partes de consumos, las ideologías que tenemos son prótesis que vamos adquiriendo, no solo físicas como la ropa o algún artículo, sino las prótesis culturales que también vamos adoptando de ciertas formas de pensar que nosotros procesamos y las interpretamos de acuerdo a nuestra situación de estar en el mundo. Entonces, si vamos explorando, podemos ver que es absurdo, es totalmente absurdo, ¿no? No hay una forma coherente para pensar en que estas reformas abogan por una protección a ciertos grupos, que en este caso es el autor. Más bien estamos obstaculizando el desarrollo de la apertura, ¿no? De repensar las cosas de otra manera. Hasta aquí, amigos, para que Ildefonso nos pueda compartir su punto. Perdón por extenderme. No, Carlos, para nada. Creo que sí es un tema muy complejo y muchas gracias por tu valiosa intervención y por favor, Ildefonso. Hola, bueno, pues retomando un poco a los tres, yo creo que, como dice Marian, esta ley pues ya está ahí, ya está impuesta, nada más falta ver cómo se va desenvolviendo y la van pues poniendo en marcha. José Luis, pues bueno, justamente habla de la cultura y cómo esta ley, pues bueno, va a ser una nueva modificación. Y bueno, para terminar con Carlos, pues, o sea, como que él habla de todo el imaginario que pues, nos van a quitar en cuanto a, pues, el uso del material que, bueno, pues hemos estado acostumbradas y acostumbrados a tenerlo a la mano, pero de pronto, bueno, yo lo veo así un poco, quizá lo quisiera plantear así, pues tenemos ahora una puerta que se abre a un mundo como de ciencia ficción, tipo Fahrenheit 451, en el que pues la censura va a estar muy presente y cada vez más presente, y no solamente por denuncias de autores, ¿no? Porque pues sí, primero va a ser esta parte legal de, oye, pues ya hackeaste tu equipo, ya usaste mi pieza, ya esto, lo otro. Yo siento que esto puede evolucionar hasta un algoritmo tipo el de YouTube que puede determinar si por la curva de onda esta canción se parece a una que ellos tienen registrados y censurarla, ¿no? Entonces, poco a poco se van a empezar a imponer barreras que, como bien dijeron aquí, pues todas las
que están presentes, vamos a tener que ir esquivando. Entonces aquí lo importante más bien sería hablar, bueno, creo yo, de qué se nos ocurre que podríamos ir haciendo o construyendo paralelamente para que entonces esta ley pues no nos pegue de golpe, ¿no? O que realmente quizás hasta la usemos a nuestro favor o sepamos cómo truquear este sistema, pero pues sí, yo lo veo así como un mundo de, o sea, como una historia de ciencia ficción en la que pues ahora sí van a estar censurando y muy de cerca seguramente, porque como está conectado con Canadá y con Estados Unidos, pues bueno, ellos sí realmente lo hacen así, ¿no? O sea, allá sí es delito tener un router o usar un IP que no te pertenece, entonces todas estas leyes y candados que han puesto ahí, pues también pues tienen un beneficio, ¿no? No tampoco todo el tiempo están en nuestra contra, sino que también pues eso impide otro tipo de crímenes que pues, son más fuertes que la ley de derechos de autor, ¿no? Pero pues tampoco está hablando mucho de esto, como que más bien no parece que lo estén haciendo con esos intereses. Aquí realmente sí quieren pues atrapar a los supuestos delincuentes que son los que pues quieren usar estas imágenes para educar, para resignificar y volver a hablar de ciertos temas. Y pues bueno, discutamos qué podemos hacer para seguir creando y en colectivo ayudarnos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Eh, Retomando un poco de lo que se hablaba, ¿ustedes creen que haya un retroceso en cuanto a la libertad de expresión y el uso de la tecnología? Tomando en cuenta que pues ya no sería como de una forma tan óptima el hacer este reuso de las imágenes, de la reinterpretación, de lo que mencionaba Carlos, ¿no? De que las imágenes que uno retoma te están hablando de un contexto que, o sea, que ya estuvo, pero que tú lo estás sacando y lo estás reinterpretando, ¿no? Entonces, con esta reforma, ¿ustedes creen que hay como un retroceso? Y otra cosa, ¿cuáles serían como las acciones de resistencia que se podrían dar, ¿no? Como que podrían surgir. Le paso la palabra a Marianne. Sí, bueno. Listo, creo que ese rato no me escuchaba, espero que ahora ya. Y bueno, un poco me parece muy interesante como lo que planteas, porque creo que se vincula mucho pues el hacer cine pues con literal con los fierros, ¿no? Entonces pienso en gente pues como Bruno Varela, que por ejemplo su cine es literal el tomar él en una ocasión que pues así lo entrevisté y así platicábamos, me comentaba de que pues justo eso, ¿no? Como que su cámara más nueva era como del 2000, entonces o sea, digamos, teniendo en cuenta lo que dice la ley, ¿no? De que no puedes como a darle como esta otra vida que la gente que justo se dedica a estos, digamos, a estos hackeos ya de literal de las máquinas, así como para poder seguirlas utilizando independientemente del mantenimiento que le puede dar, digamos, la empresa, que además, digamos, después de cierto tiempo, o pues obviamente si la compras así como de reuso en, no sé, en un mercado y le intervienes, pues obviamente eso ya está criminalizado, ¿no? Entonces, y bueno, también a mí me parece como, bueno, un poco retomando pues este documento que igual les había compartido de los comentarios que habían hecho como esta banda de Media Lab a la reforma, digo, a la ley, bueno, a la reforma de la ley, mencionaban, había como un apartado que señalaban que me parecía como justo muy interesante, porque decían, no, pues es que al final la ley supuestamente en algún punto dice, no es, digamos, no es delito el utilizar material con derechos de autor con fines educativos, siempre y cuando no sea, o sea, como que al final era así como una cosa así contradictoria, porque era como de, puedes utilizarlo con fines educativos siempre y cuando no infrija como de derechos de autor, ¿no? O sea, puedes utilizar material con derechos de autor cuando no infrinja como los derechos de autor, entonces era así como medio contradictorio, porque pues es justo eso, ¿no? O sea, como
o sea, como que estos mecanismos al final, pues lo que van a hacer es empobrecer y como quitarle toda esa, como mencionaba José Luis, todo este ecosistema y esta riqueza como de los ecosistemas virtuales que existen en Internet y pues los propósitos, ¿no? Al final, por un lado está esto que es bien importante como de las formas en las que nos enunciamos desde lo individual, desde lo colectivo, pero también es cómo compartimos, ¿no? El conocimiento y cómo podemos enseñar a alguien, no sé, como decirle, pues ve tal película y así, no lo sé, y al final, pues no sé, si la tienen que comprar y tú las muestras, o sea, como, no sé, como todas esas cosas que al final, pues sí, terminan, eso, ¿no? Como mermando, ¿no? Lo que podemos como transmitir y hacer, y creo que me parece, pues justo esto de pues no sé, como de las personas que, por ejemplo, intervienen televisores, que hacen como instalaciones a partir de, pues así, de moverle literal a los circuitos, o no sé, como estas formas también de compartir digamos, tu trabajo como en círculos o en medios que se salgan, ¿no? De esa... pues de esta dinámica de te vamos a denunciar como archives, ¿no? Como toda esta onda del Tor, de los torrents, como estas formas de redistribuir la información, de repente es como pues esa idea de redistribuir la riqueza, ¿no? Y creo que también una parte que a mí me parece pues muy importante de tener en cuenta es cómo nosotros estamos produciendo nuestra propia obra, ¿no? Y bajo qué términos. O sea, creo que pues un poco si esta onda de los derechos de autor pues se nos está viniendo así como encima, por un lado por la distribución de las imágenes y bueno, por otro por los candados a intervenir tus dispositivos, o sea, desde el software, desde el hardware, de qué manera pues justo podemos crear ahí como una amalgama ahí de anticuerpos como justo para blindarnos, ¿no? Y para blindarnos desde el hecho de sacar nuestra obra pues con Creative Commons, ¿no? Y no sé, cómo hacer todo, no sé, como todo, pues pensar como en estos mecanismos pues para evadir, o más que para evadir, pues sí, como para burlar, como para darle la vuelta, ¿no? A todo lo que nos está atravesando y poder pues seguir como con nuestras reflexiones, con nuestras necesidades de compartir, de narrar, de explorar técnicas narrativas, discursos, de denunciar también, ¿no? Creo que eso es muy importante y, no sé, las obras, por ejemplo, no sé, ya termino con esto, hay una obra de David Camargo que es justo un minuto de silencio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces ahí toma información que al final está ahí, que es libre, que es como digamos de la nación, que son estas conferencias que da y las recorta de forma tal que forma como este minuto, entonces cómo se resignifica algo que además, pues digamos buscándole ahí, pues al final no tiene como esta, digamos, estas restricciones a los derechos, pero que pues al final como que los puedes como ir retransformando y resignificando a partir del montaje, ¿no? Y bueno, ya también obviamente como lo que hace Bruno, ¿no? Que es así como toda esta onda de el trabajar pues con caseteras, con mini DB, con Super 8, como las intervienes, las montas, las digitalizas, las distribuyes y el procesamiento, ¿no? También, por ejemplo, ahora sí ya con esto termino, esta onda, por ejemplo, de la distorsión por medio de glitch, ¿no? O sea, como procesar una imagen tanto, o sea, o más bien, ¿qué tanto puedes procesar una imagen de forma tal que ya no sea reconocible por estos mecanismos que justo detectan, ¿no? Los algoritmos, como de, sí, aquí hay derechos de tal, ¿no? Entonces, creo que al final la censura también, pues, propone retos, o sea, suena como extraño, pero al final sí propone, ¿no? Como cómo vamos a encontrar estas formas también de hackearlo, o sea, desde la manipulación o la destrucción de las imágenes para la resignificación del discurso, las formas del montaje, pero también las maneras tecnológicas y la distribución de la información por diferentes medios que pues justo evadan estas medidas. Más o menos. ¿Voy? No, Vamos. no sabes. Gracias, Marian, por tu intervención. Por favor, José Luis. Muchas gracias. A ver, a mí me preocupa una serie de paradojas.
y ya lo mencioné de alguna manera. La principal sería que en este momento en el que tenemos tal potencial y estamos ejerciendo ese potencial como prosumidores, ¿no? Ese conceptito que tiene ya varios años en el escenario, como prosumidores, pues en estos entornos digitales, pues, ¿no? Que emergen, van emergiendo y, a un desvío, los teóricos de la comunicación y de los medios de masas que venían del siglo pasado, cuando surge Internet, dicen en sus primeras versiones de Internet, dicen, wow, qué maravilloso, ¿no? Ya esto es como que la libertad total, ya, o sea, todos los demonios, entre comillas, que veíamos, que nos atacaban desde la estructura mediática masiva del siglo XX, pues ya los vamos a trascender porque todo el mundo es capaz de producir sus propios contenidos y distribuirlos. Y bueno, siempre hay estos dos extremos, ¿no? De lo apocalíptico o de la gente que celebra a veces de manera poco crítica lo que está sucediendo también. Y se pensaba desde ciertas posturas teóricas de la comunicación masiva y que eso se iba a trascender, pero estos señores y señoras ya no alcanzaban a ver realmente lo que se nos venía, ¿no? Y lo que se nos venía es esto, ¿no? ¿Quién detenta el dominio literal, pues, de estas estructuras, de estas mediaciones, ¿sí? En mediaciones tecnológicas, en los procesos de mediatización. Mediatización sería como un proceso a largo plazo a partir del cual la sociedad, ya dije, construyendo, inventándose formas de interacción social cada vez más vinculadas o dependientes o en las que recurre a los medios, pues, ¿no? Los medios. Hoy los nuevos medios, esta parte digital que emerge de los medios masivos, todo lo que sabemos que nos tiene aquí ahora, pues, no toda la parte de internet, lo digital y eso, los nuevos medios. Bueno, entonces tenemos este potencial, pero están esos entes ahí que están mediando estos procesos de mediatización. Y esas mediaciones, pues como vemos, se dan entre dos extremos. De nuevo, en términos dicotómicos, en medio hay múltiples posibilidades, pero tenemos estos dos extremos, de los cuales se viene hablando hace mucho tiempo, pues el copyleft y el copyright. ¿Va? ¿Qué creo yo que necesitamos buscar maneras para podernos mover libremente entre ese gran espectro o gradiente de posibilidades? ¿Sí? De acuerdo a lo que el contexto nos permita, como bien decía Carlos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues creo que se nos agrega una capa de tareas, por si fueran pocas, como creadores alternativos, artistas de estos cines periféricos, de nuevo experimentales, o simplemente no industriales, cines que se pueden hacer desde casa, con lo que tengamos a mano, como bien lo decía Mariana, pues el caso de Bruno y todos estos compañeros que viendo cine y audiovisual experimental, videoarte y demás, con lo que tenemos a mano en el contexto, ¿va? Interviniéndolo. Entonces, si se nos están limitando estas posibilidades de intervención del lenguaje mismo, de la producción discursiva, ¿correcto? A partir de esas restricciones. Bueno, pues esta otra capa que se nos agrega es la de ejercer una especie de ciudadanía expandida, no solamente un tipo de discurso o audiovisual o cine expandido, sino fortalecer esas formas de ciudadanía expandida que van más allá de delegar en estas personas, eh, pues muchas de ellas tan retrógradas, pues, que son nuestros representantes en esta democracia, entre comillas quisiera decir, pero nuestros representantes, o sea, les delegamos mediante una serie de votos
la responsabilidad para que nos representen, y a veces resulta en algo catastrófico. ¿Va? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tengamos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues informarnos, hacer esto, dialogar y sobre todo, creo yo, no dejar de crear. Y si tenemos que recurrir a la creación anónima, pues entrarle a la creación anónima y entonces entrarle, lo que hemos hecho siempre ha sido político, de una manera u otra, de diversas maneras, pero entender el potencial político de las formas de creación que estamos implementando desde hace muchos años, o desde el año pasado, como sea, pero alcanzar a visualizar eso y voltear a escuchar a las personas que vienen hablando de estos peligros desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo, las impulsoras, los impulsores de la cultura libre nos están diciendo, ojo, ojo, cuidado. Siempre habrá manifestaciones dogmáticas, yo estoy de acuerdo con ello, pero hace mucho tiempo nos vienen diciendo que esto va a suceder. Entonces creo que es buen momento para voltear y pues voltear con las maestras y los maestros que ya saben bien por dónde viene el asunto y lo venían prediciendo desde hace mucho tiempo. Y podemos voltear a ver, bueno, ahora hablamos de eso porque ya me colgué, a quienes podemos voltear a ver para dialogar. Ahora, pues entre iguales, en términos de oficio, entre generaciones, ¿no? A mí me toca aquí ser el más old school y me da mucho gusto dialogar con gente más joven siempre. Me dedico a dar clases, entonces para mí es sumamente nutritivo, lo agradezco mucho. Pero al dar clases, pues yo tomo clases, obviamente, ¿no? Yo aprendo también. Y pues eso, dialogar, pero también voltear a ver a esas especialistas temáticas que están por ahí, esas personas, ¿no? Y me gustaría saber la palabra. Gracias, José Luis. Carlos, por favor. Estás muteado, Charlie. Tienes el micrófono en mute. Disculpen, compañeros. Ya estoy listo. Sí, pues es muy, muy bonito escucharlos. Creo que sacan tela de dónde cortar y eso es muy, muy grato. Sobre la pregunta que planteaba Arlet sobre si es un retroceso, digamos que en términos lógicos, pues claro que lo es, ¿no? Pero desde otro punto de vista, digamos que eso empieza a agitar también una revolución tecnológica por parte de las nuevas generaciones, como siempre ha habido, ¿no? Internet, desde que nace, ha tenido formas y ha tenido agentes que han tratado de revolucionar y agitar las plataformas digitales, ¿no? Eso ha existido desde siempre y seguirán existiendo. Esa es la parte que esperanza, ¿no? ¿A costa de qué? Claro, el precio es caro y elevado, ¿no? Es la criminalización, es la investigación, es el acoso, es el hostigamiento, es la represión, es la censura. Esos son los costos, ¿no? Pero la valentía y la rebeldía de las generaciones que están agitando estas plataformas, creo que hay que aquilatarla muchísimo, ¿no? Y también un poco reconocer a las viejas generaciones que hicieron lo mismo, ¿no? Eh, estos espacios de Internet han buscado la forma de moverse, ¿no? Un poco trayendo a colación esta lectura hermosa de Hacking Bay, de las zonas temporalmente autónomas, ¿no? Donde una se está moviendo en otra y a través de ese movimiento y esa invisibilidad va cobrando su fortaleza. Me parece muy bonito pensar como en esa situación, porque creo que es para donde va, ¿no? Justo está la restricción, pero aparecen las contrapartes, ¿no? Empieza a agitarse el movimiento social, digital, cultural, se empieza a agitar, porque estamos ante una situación social, económica y cultural que no permite que estas reformas funcionen por la cuestión de desigualdades, por la cuestión de accesos, por saber quién tiene para pagar ciertas cosas y quién no tiene para pagar ciertas herramientas. Entonces,
son los contrapuntos que tiene esta reforma, ¿no? Pienso que el espacio virtual se está reconfigurando todo el tiempo, ¿no? Obviamente la forma en la que estamos tratando de generar resistencia es a través de una forma bastante incómoda, que es a través como de la señalización, ¿no? O que a nivel social seas increpado eh, con ciertas acciones que son propias de alguien que está atentando contra la forma de hacer comunidad, ¿no? Que eso es lo más preocupante, esas son las cosas que a mí me quedan, básicamente que me dejan un poco, pues sí, sin aliento, porque lo que se trata siempre ha sido compartir, ¿no? Sabemos que entre más se comparte, los desarrollos son más grandes, ¿no? Los enriquecimientos personales y colectivos son brutales. Entonces, yo creo que por ahí podemos justo hacer una especie de presión, porque justo el trabajo de como artistas y como cineastas que pertenecen al rubro más marginal, menos olfateado, pues tenemos también ese goce de libertad, que también como no estamos tanto en el foco, estamos generando también otras dinámicas que pueden ser la vinculación social, ¿no? Me llama mucho la atención que a partir de esta ley siguen saliendo proyectos que tienen que ver con el compartir, ¿no? Ahora traigo a colación este proyecto de hoja seca que está generando el Rule con algunos compañeros, donde he tenido la oportunidad de entrar a los talleres que están impartiendo, y la idea es apropiarse de tu propio archivo, compartirlo y dejar que otras personas ocupen esas imágenes que tú estás donando, ¿no? Entonces, creo que esas prácticas del compartir, de nutrirnos, son las que nos van no sé si a salvar, pero por lo menos sí nos van a llevar a quitarle fuerza como estas situaciones, ¿no? Entonces, nada, hasta ahí dejo mi punto. Bueno, a ver, yo creo que esto puede ser pues, un impulso a los que trabajamos en esto y pues puede salir reflexivo, pero al mismo tiempo pues también es un gran retroceso en el sentido de que pues, ciertos, ciertas especificaciones dentro de esta ley pues castigan sobre todo a quienes portan esta información, ya sea la tienen y la comparten o simplemente la están guardando o la están vendiendo o le están ofreciendo. O sea, como que esta es parte de la criminalidad, ¿no? Por eso hablaba yo de Fahrenheit 451, porque, o sea, o de un mundo de ciencia ficción, porque ya no solamente es el apropiarse de la imagen, sino el compartirla, ¿no? O sea, el hecho de que pues, yo lo tenga un disco duro lleno de cosas interesantes y lo suba a internet, pues no me aleja de que yo tenga ese disco duro y que también sea perseguido, ¿no? O sea, todas estas carpetas de información que no tenemos de una manera legal, pues ya son un problema, ¿no? Marian decía que dentro de estas nuevas modificaciones en la ley son un poco contradictorias porque necesitas tener los derechos de autor, pero puedes usarlo sin fines de lucro, pero no sé qué y no sé qué. O sea, como que tiene modificaciones, pero justamente te especifican que si tú adquieres algo por la vía legal, pues eres bienvenido a compartirlo, ¿no? O sea, y tenerlo y poseerlo. Pero pues ya también tener archivos que no tienes el permiso, pues ya es otra vez que parte como de un delito, entonces ahí es donde se vería pues en caída libre toda esta como curva que veníamos viendo de cómo crece la cultura porque se comparte la información mucho más fácilmente y entonces pues hay otras vías de comunicación que se separan de lo común, que puede ser, hablando ya directamente de México, pues no sé, como la brecha de la televisión en México, que
pues era la única vía de información, ¿no? La tele y la radio que están conectadas. Y pues así mantienes a la gente como en cierto nivel de cultura, por lo menos a la mayoría. De pronto se abren estas brechas de que, bueno, el Internet, la difusión de información libre, todavía sin barreras, pues ahí es cuando la gente puede ver cosas distintas, ¿no? O sea, ya no ven el chavo, sino que pueden ver, pues por lo menos tutoriales de YouTube y ya podrás tú definir si te interesa este tema o este tema, pero por lo menos ya eres libre. Y entonces de pronto pues se empiezan a cerrar todas estas posibilidades de páginas que tienen documentales o películas. Bueno, yo hablo desde el mundo del cine, pero pues habrá páginas que comparten código o habrá páginas que comparten programas o como que comparten maneras como de crear cosas do it yourself, como que todo esto es lo que pues realmente se va a ver afectado. Entonces yo creo que pues sí puede haber un retroceso pues fuerte, sobre todo como en las comunidades que ya se han ido creando, que seguramente pues se van a ver atacadas o igual y cuestionadas, pero pues seguramente que sí va a haber que combatir esta onda, ¿no? Pero pues ya, hasta ahí. Muchas gracias a todos por su valiosa aportación y creo que es bien interesante porque, bueno, a partir de todo esto que se ha hablado, pues me deja igual como resonando mucho en la cabeza, ¿no? Como lo que comentaban, cómo realizar estas acciones, ¿no? De manera colectiva para que, bueno, se sigan impulsando. Ya comentaba, Marian, en este caso de la creación de colectividad, ¿no? Como por ejemplo puso, ella habló sobre Creative Commons, ¿no? Como este tipo de plataformas que a la vez, bueno, también son una salida para todos los realizadores o también a las personas que están iniciando como tener como un acceso a cierto contenido. Y bueno, de todos aquellos fragmentos, ¿no? Que se hablaban extraídos de la web, de la red, y que esto en sí repercute como tanto a la comunidad, también yo siento que repercute mucho al espectador, ¿no? Pero bueno, creo que todo se va compaginando. De cierta manera también es lo que decía José Luis, es bien importante esto del el prosumidor, ¿no? Creo que este tipo de objetos que se producen y que se van como hilando, yo hablo como objetos de consumo, sino que a través de esta hibridación de símbolos culturales, ¿no? Como el sampleado, el remake, el mashup y como todas estas técnicas que se hacen en el quehacer artístico, bueno, también de cierta manera se encarga de reelaborar este objeto o darle una resignificación, ¿no? Como lo que se comentaba. Y bueno, creo que a partir de este compartir y generar saberes, como mencionaba Carlos, creo que es bien importante a partir de esta comunidad, pues, esa idea de compartir, ¿no? Compartir, generar saberes, generar compartir cierto conocimiento. Y bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que tal vez no tienen acceso a una gama más amplia, como decir de Alfonso, ¿no? Tal vez lo único que tienen es lo que les proporciona, por ejemplo, la televisión actual. Entonces, ¿cómo luchar contra esta apropiación también de los medios, un poco de los más media, ¿no? Y creo que es bien importante generar el contenido de hazlo tú mismo. Y bueno, creo que a fin de cuentas, estos medios de comunicación o estos enlaces se empiezan a combinar de mil maneras, ¿no? Y creo que en este medio, por así decirlo, puro de las imágenes, ya sea en movimiento, fijas, de archivo, bueno, se ha vuelto una excepción y creo que se combina esta forma que hablaba híbrida de la de la recontextualización de las imágenes, ¿no? Bueno, también algo que me gustaría abordar aquí es, por ejemplo, estamos viendo en este caso su proceso como realizadores, como artistas que generan y contribuyen en este caso a su trabajo. Entonces, me da esta curiosidad entre la producción y el consumo,
a partir de la copia o ready-made y a partir de esta obra original de la cual ustedes, digamos, se apropian en sus procesos creativos y bueno, la manera en que se manipulan, en este caso, que ya no es una tal cual una materia prima, pero bueno, se hacen como, se hacen formas pues de este trabajo con objetos, con collage, con la apropiación, y bueno, se hace como en el campo también de, que es un mercado, ¿no? Es un mercado cultural, y bueno, creo que en la actualidad se puede ver que gracias a este aumento de, por ejemplo, de obras encontradas, de hablando del fan footage, un poquito el acceso a darle gracias a esos software, ¿no? Que tenemos, de, por ejemplo, de edición de imágenes, ¿no? Y la aparición de estos archivos de desarrollo que también entran en este juego, como hablaban de las nuevas tecnologías, que la verdad estoy un poco peleado con este término porque ya no creo que sean como tan buenas, tan nuevas, perdón, tecnologías, entonces también entra mucho en función estas redes sociales. Entonces me gustaría, a partir como de esta reflexión que me dejó lo que estuvieron ustedes comentando, qué papel creen que juega el espectador en este caso para darle sentido a lo que el artista está produciendo? ¿Qué papel tiene entre estas dos dicotomías, como se mencionaba? En este caso, lo que ya está producido y lo que se va a producir, y cómo genera, digamos, de cierta manera el impacto a este espectador. O sea, qué tipo de información se le puede proporcionar para que este público también se mantenga como atento a estos cambios de procesos artísticos, ¿no? Por ejemplo, de estas o de estas este acercamiento. Entonces, por esa parte, ¿ustedes cómo ven este rol entre creador y espectador a partir de esto que se ha estado hablando? María, por favor. Pues no lo sé, de repente tu pregunta me parece como una pregunta con trampa, porque es como, pues al final los productores también somos consumidores y es como lo que decía José Luis, ¿no? Al final como que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero por lo menos los que estamos aquí somos pues eso, ¿no? Como que somos espectadores y al mismo tiempo consumidores, entonces no sé cómo responder tu pregunta. Creo que, pues, o sea, partiendo de que, pues, en mi caso, como que, no sé, de que cumplo ambos roles, creo que, y bueno, todos aquí, eh, creo que, pues, de entrada, no, o sea, no lo sé, de repente, creo que me gusta pensar en que de repente también, pues, no satanizar, por ejemplo, la idea de la piratería, ¿no? Creo que me gusta lo que mencionaba también Ildefonso, de estos, pues, esta banda que al final tiene literal los discos de las películas así en su casa y que pues de repente pues llega la policía, ¿no? Y te rompen los discos y pues no sé, te ponen una multa, te meten a la cárcel, yo qué sé. O sea, creo que al final pues eso es literal, o sea, la verdadera como resistencia, ¿no? Así como, pues ya literal, pues rifarte, ¿no? A tener tu página, subir ahí contenido, pues un poco como esta banda de Pelispedia, ¿no? Que pues de repente ahí subía y pues es banda argentina, me parece, y ya en un momento, pues literal, así llegaron a su casa y pues así están como afrontando como procesos legales. Entonces, pues creo que igual, no sé, pues tal vez sí ser consciente como pues de eso, no lo sé, realmente no, te digo, no sé muy bien cómo contestar lo que preguntas porque pues me parece como complejo responder sin parecer prescriptivo, sin intentar como ser prescriptivo, entonces creo que pues solo es como tener conciencia, ¿no? De los procesos y pues mantenerte informado y pues también de repente también toda esta onda que podrá ser una crítica también a la cuestión del software libre y así es y bueno de las licencias de Creative Commons que bueno al final digamos podemos decir sí lo hacemos por amor al arte pero pues al final también estaría chido como pues no sé o sea como que hubiera ahí una especie de como de retroalimentación que
que pues no nos llevara también a la precarización en la que estamos, ¿no? Y no necesariamente de que las personas pues tengan que pagar, ¿no? Sino también pues cómo podemos hacer que las instituciones, ya sean públicas o privadas, pues nos retribuyan también por lo que hacemos. Al final es complejo hablar de ese tema pensando como en material de archivo, porque justo ese es el meollo de la ley, ¿no? O sea, de que pues no puedas monetizar tu contenido, de que no puedas lucrar, que no puedas vender tu obra, y bueno, no sé cómo le han de ser pues los artistas que ya así, digamos que están así como súper así high en las grandes ligas, así como pues digamos trabajando ya literal con archivo, ¿no? No sé, bueno, creo que Harun Farokhi ya está muerto, pero pues ese vato, ¿qué onda, no? O sea, como, pues, no sé, o sea, como al final la apropiación pues también tiene un lugar como de, pues, como documento histórico, como eso, como resignificación de los procesos que han ocurrido, como en torno a lo social, al cine, y pues creo que solo, no sé, como quedaría un poco tal vez que de parte pues de los usuarios pues hacer como no sé, como esa conciencia tal vez, pues apoyar tal vez un poco, ¿no? Como también pues a los festivales que a lo mejor y pues ponen su contenido libre y no sé, y aceptan donaciones o cosas por el estilo, y pues ya, o sea, también creo que pues como digamos seguir haciendo como pues resonancia, feedback de parte pues de la banda que crea, y así pues está también esta parte, no sé, como pedagógica de la enseñanza, de cómo podemos hacer que estos procesos pues se expandan, ¿no? Y también pues la conciencia, la forma de hackearlo, digamos la manera en la que podemos entrarle de forma colectiva desde ambos lados, ¿no? Desde el lado de quien produce, quien consume, creo que pues está, digamos, todo ahí vinculado, ¿no? Entonces, sí, no sé, como diría José Luis, me gustaría ceder la palabra porque, como te decía, creo que esa pregunta es compleja como de responder sin intentar como, pues, así literal dar ahí pues, no sé, como una especie de aleccionamiento. O sea, creo que es más bien pues investigar, tal vez, más que investigar, pues también pues ver, ¿no? Lo que está pasando como en relación al cine, y pues más si, digamos, eh, no sé, como que tu trabajo gira alrededor de eso, ¿no? Y también problematizar, ¿no? Como las formas en las que pues se está produciendo, ¿no? Y que pues no es necesario tener la cámara así súper cabrona para poder como producir, no lo sé. Si no sé quién más quiera tomar la palabra. Bueno, me gustaría complementar para responder la pregunta de o en torno a la relación entre creador o productor de contenidos estéticos y audiencia o consumidores, consumidoras. Tendría que hablar primero, y espero no extenderme mucho, de lo que yo he vivido en la práctica que he puesto en marcha. Y luego tratar de responderme cómo tal vez eso se modificaría en este contexto, marcado por esta reforma, pues, y no tenemos tanto tiempo. A ver, trataré de ser breve. Lo que he hecho a lo largo de estos años, más o menos 20 y algo, es live cinema. ¿Sí? Live cinema, imaginemos que se trata de un dispositivo de representación audiovisual en directo. Sencillo, es un concierto, hay un sistema de sonido, hay músicos haciendo lo suyo, tocando música en vivo, sea electrónica o no, y hay DJs o videojockeys que están mezclando con herramientas digitales o analógicas, mezclando imágenes o con tecnologías, entre comillas, obsoletas, reutilizadas, pero de alguna manera se están proyectando en pantallas o transmitiendo en pantallas elementos visuales que están en diálogo con la música, y luego en los elementos visuales tenemos lo gráfico, la imagen en movimiento, la imagen estática y lo textual. De repente alguien agarra un micrófono y empieza a leer un texto en vivo. Tenemos los elementos narrativos de la cinematografía, lo textual, lo oral, lo visual, lo sonoro, musical o no musical, ¿sí? Puestos en juego en una especie de concierto audiovisual. ¿Va? Es live cinema. Con una intención, si la intención
es meramente de acompañamiento de la música con esta imaginería en movimiento, se apega a lo que es el DJing, lo que hace un video jockey. Puede usar materiales originales o no, como un DJ, o mezclar, ¿no? Elementos propios con elementos, pues discos que compra y reproduce ahí, ¿no? El live cinema tendría una pretensión, como intención, no como simulación, una pretensión de construir narrativas experimentales retomando la herencia del videoarte, del cine experimental y más. Bueno, la relación con la audiencia de por sí ya es, pues, conflictiva porque, entre comillas, interesante, pues, inestable porque se pretende desestabilizar los dispositivos de representación audiovisual más convencionales, ¿va? Entonces, de entrada, ya hay un diálogo ahí interesante. Estás como en un concierto, pero te están diciendo cosas en pantalla y es como un poco sacarte de esta zona de confort. Ha funcionado en los años anteriores, quién sabe si siga funcionando, vete a saber. Es una forma de dispositivo que cabe en un contexto de música electrónica tipo rave, o en una galería, o en un concierto de rock, cabe en todos lados, en ninguna parte, o en la fiesta del after de un festival de cine documental, qué sé yo. Bueno, ¿cómo se van a modificar o cómo se replantean la relación con el espectador? Pues se reconfiguran a partir de las limitantes que se están imponiendo cada vez con mayor fuerza para construir estas piezas que suelen ser efímeras. Pero hoy día, ante la imposibilidad de hacer un live en vivo, en persona, a todo color, o sea, cara a cara, no podemos, necesitamos la mediación de estas tecnologías digitales y entonces tenemos esta saturación pues y sobreoferta de lives. Mira mi performance, mira mi performance, mira mi performance, uno tras otro, y está muy chingón, pues no. Ha habido saturación, pero qué bueno, qué bueno. Necesitamos estas plataformas, ¿sí? Y en el momento en el que tenemos estas potencialidades, pues, este potencial de mantenernos de alguna manera, ya de por sí limitada, conectados de manera pues, así digital y a distancia, vienen y nos empiezan a recortar esas posibilidades, cada vez más creativas. Y estas piezas efímeras, que cuando son efímeras como un concierto, si usas materiales que tomas prestados, entre comillas, te robas, bueno, ya no tan entre comillas, o retomas, te reapropias, pues como es algo efímero, no hay tanta bronca legal. Pero ahora, ¿qué va a pasar con estas manifestaciones que intentamos mudar a lo digital? ¿Sí? Y bueno, es un fenómeno. ¿Qué va a pasar? Pues ahí la cosa punitiva se va a poner media loca. Y por otra parte, pensemos en otro tipo de fenómeno que no es el del cinema, el fandom, y todas las comunidades que giran en torno a este fenómeno del fandom, y cómo se reapropian de películas y de cómics y demás para hacer versiones propias y construir comunidades en torno a eso, pues. Entonces, restricciones para el uso y reapropiación de contenidos, restricciones en términos económicos de que cada vez va a costar más o está costando más el servicio de acceso y de distribución de contenidos. Y bueno, ya no sé, cabrón. ¿Cómo saber transformar esto? Bueno, una opción que yo propongo es nuestros contenidos originales, liberémoslos y demos legalmente permiso de que cualquier persona que lo use, lo que ya han venido haciendo durante muchos años las personas que abogan por la cultura libre, implementar. Liberar, y vámonos ya, que se rehúse. Si yo tengo el poder legal de decir que eso se puede hacer, que se haga, vamos. Y el anonimato, por otra parte, también. O sea, una multimodalidad de creación y producción politizada en esos temas. Gracias, Huicho. Charlie, te veo con ganas de intervenir. No, pues sí, con muchas ganas de intervenir, pero estaba muy picado con lo que estaban diciendo los compañeros, como siempre, muy acertados y bastante interesantes los comentarios que vierten sobre esta charla tan interesante. Bueno, la pregunta que tiene que ver con el productor y con el consumidor, con el autor,
y con quien está detrás, como alguien que mira ese momento de la presentación del artista, pues yo en mi caso, la intención siempre ha sido romper totalmente esa barrera y más bien siempre hacer la invitación de decir, si tú lo puedes, si lo estás viendo, tú también lo puedes hacer, ¿no? Una idea como bastante benjaminiana en este libro fabuloso del autor como productor, en donde decía, me acuerdo perfecto que decía algo así, ¿no? Si tú puedes leer este pequeño texto, también tú tienes la capacidad de escribir un nuevo texto. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención. Me gusta mucho que las personas puedan acercarse a la creación, porque justo creo que hay esferas que nos limitan muchísimo en cuanto a quién es el productor, quién es el autor, quién es el artista. Y a mí eso también siempre me ha parecido algo extremadamente narcisista, que no lleva a ningún lado. Confío mucho en la gente. Mi intención siempre ha sido que cuando yo presento una pieza, alguien puede decir que también se ha invitado a realizar una pieza con las cosas que ha vivido en su trayecto de vida, con las cosas que lo rodean. Me parece que ese es el acto más bonito, ¿no? No todo el tiempo podemos ser los productores de la cultura, sino que también transitamos en diversos espacios y papeles, donde siempre se me ha hecho también algo muy absurdo pensar que siempre hay un público fijo en una posición que solo es el del consumo, ¿no? Entonces, pienso que las piezas, las obras de arte tienen que ser eso, tienen que ser una invitación a enunciarse, a expresarse, a no quedarse con nada en el tintero, a sacarlo todo con lo que tengas a la mano, ¿no? En el caso del cine, sabemos que es por demás una actividad elitista, que tiene ciertas estructuras hegemónicas, que reproduce muchos sistemas de poder, eh, que trabaja con economías que no todos podemos trabajar. Entonces, la invitación ha sido no dependas, no te fijes, no fijes como tu capacidad de posibilidad en esos terrenos y crea los tuyos, ¿no? Entonces, eso me ha parecido como muy interesante dentro de este trayecto que he podido recorrer. Trabajamos, claro, con tecnologías, trabajamos, claro, con cierto tipo de softwares, el que sea. Lo que hemos intentado es hacer un uso desobediente de eso, porque de eso se trata la curiosidad humana, investigar desde otros lados, ¿no? Incluso cuando éramos niños y nos sacábamos un frutzi, se lo ponías a una bicicleta para que sonara como un motor, ¿no? Eso tiene que ver con la creatividad del ser humano desde su edad más temprana, ¿no? El investigar las herramientas desde diversos lugares. Y no podemos estar condenados a funcionar de una manera. Es una cuestión que por nuestra condición no es posible, ¿no? Todo el tiempo estamos investigando qué hacer, ¿no? Y cómo solucionar problemas. Entonces, eso me ha parecido algo importante, o los descubrimientos que he podido tener en el trayecto. A mí me gusta que la gente sea productora, ¿no? Que aunque hayas visto y te haya educado la televisión, tienes la posibilidad de desmantelar y de subvertir eso, ¿no? Esas memorias. Yo crecí con la televisión y ahora recuerdo muchas cosas que veía y miro el mundo de otra manera, ¿no? Es como encontrar revelaciones dentro de esas imágenes que en ese momento no podía formularlas de otra manera porque era un niño, pero ahora pues tienen otras ventanas y otras cosas que me permiten situarme y poder encontrar ciertas cosas incluso para purgarme, ¿no? Como desmantelar toda esa porquería que en algún momento consumí a través de la televisión, y que no está mal, ¿no? Creo que también el hecho de tener todas esas cosas y referentes en tu cabeza te permite concebir el mundo, ¿no? Hay una cosa que hago con mis alumnos que es muy bonito, que es los pongo a investigar el mundo de acuerdo a su fecha de nacimiento, ¿no? Si naciste en 1992, tienes que entregar un proyecto de 1 minuto
con todas las imágenes que pasaban en 1992. Y en ese sentido, pues los pongo un poco como a descubrir y a reflejarse en las imágenes que los acompañaban, y con qué imágenes se sienten cómodos y con qué no imágenes, y con qué imágenes se sienten totalmente distantes, qué representa para ellos esa inundación digital, que en mi caso creo yo que pasamos por una marea tan desorbitante de información, que en mi caso ya producir imagen ya no es como el sentido que más me emociona, sino más bien desmantelar, como un sentido político, ¿no? Decir, desmantelar esas imágenes que están, ¿no? Si van a seguir fluctuando, por lo menos hago el acto de destornillarlas y que apunten hacia otro lado. Entonces, esa es la reflexión que se me ocurre para tu pregunta, Eric. Perdón por la extensión, pero está bien bueno esto. Gracias, Charlie. Por favor, Ildefonso. Yo creo que el hecho de que aquí quienes estamos presentes seamos, pues en este caso, productores y consumidores, pues nos forja cierta mentalidad o cierta conciencia que, pues bueno, te ayuda a actuar diferente, ¿no? Creo yo. Y pues bueno, nosotros como productores creo que tenemos que ofrecer en nuestras piezas, ya sea una pieza musical o una sesión en vivo de live cinema o un texto, una película, un corto, es ofrecer dispositivos para que quienes nos consumen, pues también, como dice Charlie, puedan abordar el acto de crear también, ¿no? O sea, que sepamos que nosotros que estamos creando puertas, oportunidades, pues podemos, como digo, brindar estas herramientas para que pues más gente pueda pues desestructurar la realidad y entenderla como nosotros se lo estamos planteando. Entonces yo creo que ahí pues es, o sea, hablando como de cuál sería nuestra como labor o sea, creo que tampoco entendí bien la pregunta, como que dijo Marian desde el principio como que era compleja, pero pues justo creo que aquí es donde nosotros o nosotras tenemos el reto de pues tomar ciertos símbolos, signos y ya sea una escena, un sample, un sonido, una frase y volverles a dar un sentido, un nuevo significado para que pues ahora sí que más gente se nos una en este punto de vista que queremos compartirnos. Al final creo que pues todas estas manifestaciones que puedo ver que han hecho, no sé, José Luis Martín, que vimos algunos de sus piezas en el ciclo de Codec, o Carlos, que también tiene alguna por ahí, y Marianne, que he visto también así como lo que hace con live coding, pues, o sea, lo que nos interesa es transmitir algo, ¿no? A veces ideas, a veces sentimientos, pero pues justamente aquí en esta barrera entre que si somos productores o somos consumidores, creo que habría que ser conscientes de, pues justo el apoyo que podemos ser para alguien, ¿no? Como decía Carlos, de pues, que nos vean y que sepan que pueden hacer también esto, o sea, que todos seamos productores, pues justo eso sería también una manera de combatir a esta nueva ley, porque entonces va a ser demasiada información que estar checando, ¿no? Y pues ya, no sé, continuemos con la charla. Muchas gracias. Un poquito para ir cerrando, bueno, tomando en cuenta que esta cultura de la apropiación y el reciclado toca todas las artes, pues la música con el remix, con la intervención de los instrumentos, el circuit bending, el cine con el live cinema, performance, la desfragmentación y descontextualización pues de los archivos que van surgiendo. ¿Cómo ha influido en su trabajo personal todo este explorar artístico, toda esta creatividad como, sí, ¿no? Como crecimiento hacia lo que ustedes crean, ¿no? Desde el código, desde la música, desde la intervención. ¿Cómo es que
ha ido evolucionando su exploración artística y qué reflexiones podrían dar con respecto, o sea, a lo que ya han aprendido, a donde han llegado y a lo que nos enfrentamos en el futuro, ¿no? Un poquito por ahí. Entonces, Marian. Creo que igual, no sé, alguien más que comience para que me dé tiempo de pensar en la respuesta. Ay, perdón. No repetir lo mismo. Va. Creo que estaba un poco distraído. Me quedé pensando en otras cosas. Caray. Sin duda alguna, en mi trabajo no es mi trabajo. Mi trabajo es nuestro trabajo. Quiero decir que lo individual siempre estará en diálogo con lo colectivo. Es una obviedad, pero quiero decir. Y ahí me toca empezar a generar estas manifestaciones expresivas, creativas, o si queremos decirlo, artísticas, un término que a veces también me choca un poco, pero bueno, usémoslo sin esa pretensión de artísticas. Pues se da en un contexto muy específico y fue un contexto socioculturalmente muy efervescente y se da en la frontera entre México y Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana, en un momento que abarcó la transición entre siglos, básicamente. Tuve la gran fortuna de estar inmerso en un segmento poblacional y un segmento también generacional que fue muy potente, muy potente. Y entonces, en mi trabajo, diferentes formas de colaboración a partir de la noción de colectivo fueron las que impulsaron la forma de creación. Esas formas de colaboración tenían que ver con agarra tu cámara, una especie de actividad que era agarrar la cámara, échale la mochila, agarra tu mano en tripié o sin tripié, súbete a la combi de tu compa, el que tenía la combi, vámonos recio, ¿sí? A dar la vuelta por la ciudad y vamos a pasarla bien y vamos a ver qué está sucediendo, observar, documentar, registrar. Vamos a prestarnos las cartitas audiovisuales o visuales. ¿Qué grabaste tú? ¿Qué grabé yo? A ver, güey, o vámonos después del recorrido en la combi a la casa del que vivía más cerca de la playa. No mames, vamos a ver qué hicimos. Ponle play, saca un porro, expande un poquito tu conciencia o una chévere. Éramos universitarios, ya sabrán. Algunas cosas quedan en el pasado, otras no. Pero disfrutar, ¿no? Disfrutar, revisar, compartir, copiar, y a partir de que tuvimos acceso a las primeras computadoras que traducían el registro analógico de una cinta Hi-8 a lo digital mediante un cable Firewire, unas laptops Vaio a las que tuvimos acceso, pues bueno, ahí fue para nosotros una maravilla. Pues es un discurso de viejito porque ya tengo 45 años y me tocó vivir eso cuando era veinteañero. Pero fue maravillosa esa transición. Pues la colaboración, el intercambio, tú que traes, yo que tengo, vámonos, y que cada quien hiciera lo que quisiera. Y luego nos juntábamos no solo en la dinámica de producción o de registro y después de edición, en términos muy lúdicos, sino en la dinámica también de gestionar los espacios para la difusión de esas piezas, que de nuevo tenía que ver con la herencia de la música electrónica. Por lo tanto, otra figura importante es el sampleo, ya éramos conscientes de eso, ¿va? Nos interesaba la cinematografía, pero no había escuelas de cine en Tijuana. Háganme el chingado favor. 1996, entro a estudiar comunicación, típica historia, porque no había una licenciatura en cinematografía en esa ciudad fronteriza, estando 2 horas de la industria de Hollywood. Y siendo tan aprovechada también por las industrias cinematográficas, tanto estadounidense como mexicana, no había una sola escuela de cine. Tuvimos que abrir el primer, digamos, colectivo de estudio autogestivo de producción cinematográfica que se llamó Escuela 8,
en la Autónoma de Baja California. Me voy largo con esta historia, así que me voy a reprimir un poquito por el tiempo. Entonces, uno, la colaboración, el intercambio libre, por puro placer. El diálogo desde la autogestión con la institución es otro elemento que ha influido en la chamba. Este diálogo es necesario. Entrar a la institución para abrir espacios y abrir eso que fue por la 8 dentro de las instalaciones de la Autónoma de Baja California. De manera un poco informal, pero habiendo directores, directoras que te daban chance, pues mínimo aprovechar los pizarrones y los espacios, lo que hubiera, que no había mucho. Eso, el diálogo. Y después entendimos lo que era toda esta, pues estos presupuestos a los que uno podía acceder, pues el FONCA, FAC, Ibermedia, PECDA, bla, 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 y tirarle a eso. Y generar también formas híbridas de producción y de financiamiento, vaya, de gestión de recursos también económicos para estos productos, siempre en plena experimentación. El otro elemento de la experimentación. Yo creo que tengo que cerrar, nos estamos yendo muy largo con el diálogo, yo sobre todo lo siento. Pero pues por ahí va el sampleo, la colaboración, el intercambio, el diálogo con la institución, un pie adentro, un pie afuera, y también la presión a partir de la organización ya más consciente en términos políticos, la presión para que esos espacios cambien. Una vez que nos voltearon a ver a partir de nuestras fiestecitas que hacíamos y que logramos que hubiera prensa internacional y que logramos que nuestros amigos músicos pudieran ellos a su vez lograr contratos con disqueras internacionales y que a partir de esos contratos ellos nos llevaban por el mundo a hacer esta chamba, ¿sí? En una especie de subcontratación informal o informalizada, pero al final de cuentas pudimos llegar a vivir y generar lana de lo que hacíamos, y lo que hacíamos y lo que hemos hecho tiene que ver con reapropiarnos de imágenes, pues también. No sé, por lo pronto es eso. Para darle coherencia tendría que hablar más y creo que ya lo estoy. Pues creo que ya tengo mi respuesta. Igual, lo mismo que José Luis, procuraré ser breve. Al inicio de mi práctica, pues un poco, pues trabajaba mucho justo con archivo, ¿no? Y con la edición y así, ¿no? Después ya me empecé como a ir más hacia, pues, esta onda de live coding y la música y así. Y lo cierto es que de repente, una de las muchísimas críticas que se le puede hacer al live coding es que no es narrativo, ¿no? Que no como que cuenta algo. A mí creo que en lo particular, pues, no sé, podría desmentir eso como de muchas formas, justo a partir de, no sé, de diferentes tipos de trabajos que he hecho, que bueno, unos a lo mejor sí es como con mi propio archivo, que bueno, ahí está, digamos, como disponible, y creo que, digamos, en la pieza tal vez medianamente más reciente en la que justo problematicé esta onda, pues fue en una que de hecho se llamaba un non-autor, ¿no? Que bueno, era como medio contradictorio porque al final, digamos, la autora era yo, pero tomaba como imágenes que provenían de Instagram y que estaban etiquetadas con el hashtag de como digital art o 3D o Koji, bueno, como Computer Imagine Generator, y bueno, así como toda esta onda que pues la banda produce y lo sube y así, y un poco partía como de una autocrítica, ¿no? Porque de repente yo decía, ay, eso se parece a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y era como, güey, pues no, o sea, ya todo está hecho, o sea, aunque produzcas tus propias imágenes, va a haber algo que se parece, ¿no? Entonces, como que un poco era una crítica para mí misma y también una reflexión, ¿no? Sobre justo esta onda de que, pues, al final, por más que intentes como, no sé, tomarte una foto, grabar algo, o sea, al final seguramente alguien ya lo grabó y a lo mejor hasta ya lo registró. Entonces, creo que desde ese lado, pues parto como del hecho de que al final, pues digamos, la forma en la que le da salida a eso, pues es un poco la forma en la que puedes burlar como estos mecanismos de censura, de control, de vigilancia, de rastreo, y un poco como José Luis, pues digamos, la mayoría de las cosas que hacía hasta antes de la cuarentena, pues eran en tiempo real, ¿no? Entonces, casi no hay mucho de lo que hacía antes, bueno, o sea, antes de la cuarentena, en torno al live coding, o sea, a excepción de unos cuantos videos chiquitos en Instagram o como uno que otra cosa por ahí,
pues realmente no registraba nada, ¿no? Y no me preocupaba, sinceramente, era como de, sí, pues toqué en algún lado y tal vez salió padre y todo, pero pues ya, ¿no? O sea, como que una cosa que igual presenté en una cosa que se llamaba Cyborg Girls, que era como justo un análisis sobre las condiciones de la mujer que pueden ser como muy contradictorias desde la objetivación en los medios hasta pues en un mismo medio una mujer desnuda y una mujer descuartizada, o sea, como era justo contraponer esto y pues así nunca lo guardé y pues obviamente ni siquiera me preocupa pues el registrarlo, ¿no? Porque pues es algo que pues fue justo así esporádico, espontáneo y que pues ahí se quedó, ¿no? Y me gusta que se haya quedado ahí, que no haya quedado mucho registro de ello. Y ahora, ya para esto, para terminar, me gusta pensar en la idea del feedback, porque justo el feedback ahora con el código, que pues con todo esto de la cuarentena, pues es muy presente, ¿no? Ves un stream, ves a alguien que está ocupando la misma herramienta que tú, por ejemplo, en este caso Hydra, ¿no? Hydra, que es esta herramienta de Olivia Jack, que corre en la web, pues mucha banda la está utilizando ahora, ¿no? Y hacen cosas increíbles y la neta es que de repente sí es bien difícil, así como, güey, ¿cómo vas a sacar un sketch nuevo si al final pues todos los códigos pues ya al final se parecen o copian unas cosas de otra? Y bueno, además la propia plataforma de Hydra pues tiene, digamos, su parte como de, como una galería de sketches, como justo para que te los apropies, ¿no? Entonces me ha gustado pensar en Hydra y en el código que se puede generar en el live coding y en estas plataformas visuales que a lo mejor la propuesta narrativa depende mucho de quien lo está usando y de la forma en la que lo esté presentando, pero que al final pues todo es uno mismo, ¿no? Y entonces hay códigos que a lo mejor yo he compartido con Olivia y que pues pueden aparecer ahí, que son literal un remix, o sea, de remixes de otros códigos, de amigas, por ejemplo, de Flor, ¿no? Así una amiga entrañable que a mí me encanta mucho lo que hace, ¿no? Y siempre estoy así como súper al pendiente y adapto algunas cosas de lo que hace, de género en general, ¿no? O sea, como algo que veo y que la gente pues ahí también comparte su código, digo, pues sí, está chido, lo voy a retomar, lo voy a reinterpretar, lo voy a compartir de nuevo, ¿no? Al final que no se quede solo en mí, sino pues devolverlo, ¿no? A la misma banda. Y pues ya, o sea, creo que igual hay que ser, pues no sé, terminaría con esta idea de pues el ser autocrítico con tus procesos y pensar como todo, bueno, a mí me gusta justo a partir de Hydra pensar todo como si fuera una especie de feedback así como increíble que pues se nutre, ¿no? A partir de que tú también liberes tu material, ¿no? Ya sea en forma de video, de código, de audio, de una presentación, de una pieza, lo que sea. Y ya con eso concluyo. Gracias, Mariana. ¿Alguien más alza la manita para esta última reflexión? Venga, Carlos. Pues, bueno, pienso que, bueno, la pregunta de Arlet tiene que ver como la evolución a través de la reapropiación, ¿no? De una forma muy sintética. Yo pienso que, pues, obviamente sí nos ha aportado muchísimo el hecho de poder ocupar, reciclar, encontrar cultura, datos, imágenes, videos, sonidos. Todo eso nos ha alimentado muchísimo y es una práctica que viene desde tiempos atrás. Quizá a Huicho y a mí nos tocó, bueno, yo tengo 35 años, incluso el uso, por ejemplo, de la radio, de grabar una canción con alguna cinta que comprabas virgen en alguna papelería o en algún lugar específico, pues todo eso terminó ampliando nuestro universo, ¿no? Terminó desarrollando un gusto por descubrir el mundo, que creo que es lo que proponen las nuevas tecnologías, digo, lo que proponen, por ejemplo, las tecnologías como el circuit bending, en específico, que son grupos de personas y artistas que intentan descubrir otro tipo de sonidos, ¿no? Es algo súper bonito, porque de algo que ya está establecido, tratan de buscar una variante que pueda tener un toque especial y particular. Y a mí me gustaría decir que a pesar de que ocupamos y trabajamos con cosas que pueden estar hechas, la autenticidad y el aura personal está en el pensamiento a la hora de ensamblar y es algo mágico, ¿no? El hecho de que tú ocupes fragmentos de videos de la televisión mexicana, pero el arte y el cine,
cualquier disciplina que tenga que ver con la imaginación, tiene esa cuestión trascendental, espiritual, donde uno articula de una manera única, ¿no? Creo que ese es lo bonito de manifestarse, incluso a través de los materiales que ya existen, que uno siempre va a tener la posibilidad de imprimir algo personal en esa pequeña pieza. Y pues por otro lado, creo que la evolución también ha sido en general, ¿no? Incluso en el caso de ustedes, como realizadores audiovisuales, el caso de Eric y el de Arlet, que justo de repente ves que son un equipo que de repente empieza a desarrollar un festival y que empieza a convocar, ¿no? Entonces se vuelven catalizadores de alguien que está como en esa misma sintonía. Entonces creo que la evolución es realmente para todos, ¿no? Creo que todos podemos trascender y negar los papeles se nos son impuestos, ¿no? De solo hacer una cosa en la vida y de una manera a tratar de encontrarnos con el sentido más amplio, que es como un sentido que vamos construyendo día a día. Y lo que decía anteriormente Ildefonso, antes de esta pregunta, creo que es fundamental. Entre más personas seamos reapropiándonos de la cultura, alejándonos del temor instrumentalizado que se difunde de manera estratégica a través de los medios de comunicación, a través de la criminalización, a través de la señalización, entre más vayamos diluyendo ese miedo, va a ser mucho más difícil controlar el aspecto de expresión ciudadana. Entonces, me pareció muy importante eso que decía ahí del fondo, justo eso, entre seamos un chingo, en algún momento va a terminar siendo una presión. Si nos vamos dejando dominar por la parte moral y la parte del temor, creo que pues básicamente le estamos otorgando un poder a estas leyes y reformas, ¿no? Tenemos la capacidad de sobreponernos y de ejercer algún tipo de presión ciudadana, social, ¿no? Incluso ya el territorio en Internet es global, ¿no? Entonces se pueden ejercer presiones desde diferentes frentes y me parece interesante que eso hay que hacer. Hay que tratar de buscar las formas de manifestarnos a través de las herramientas, ¿no? De no limitarnos. Si no tengo dinero para comprarme un disco, un libro que está carísimo, busco la forma, ¿no? Pero no me quedo con la laguna o no me quedo... Lo peor es quedarse con ese espacio de ignorancia y con ese espacio de no hacer nada por tratar de sobreponerte a eso que te están imponiendo y que te afecta intelectualmente, te afecta creativamente, ¿no? En nuestro caso, regreso a Huicho y a mí, que quizás somos los que llevamos ya un rato, a lo mejor con ciertos contextos muy parecidos, pero la idea, por ejemplo, del disco, de la música, o sea, tendrías que ser millonario para consumir toda la música del mundo o tener muchísimo dinero para comprar todas las películas del mundo. Es imposible, es una limitante cultural, eso no permite el desarrollo humano. Y mientras rompamos, siento que el temor, el miedo son estrategias de control, ¿no? Como ya lo han teorizado bastantes críticos y personajes de la cultura pues, intelectual, creo que va por ahí. Y pues nada, es lo que me gustaría concluir y decirle a la gente que haga, que tome sus herramientas, que se reapropie de las cosas, que busque un libro, que en vez de pagar una rola, trate de encontrar otras maneras de consumirlas. A lo mejor también hay artistas que están en esa disposición de intercambio. Si tienen ese temor, hay que empezar a trabajarlo. Hay artistas que regalan su trabajo en el sentido, no de regalar por regalar, sino por el sentido de compartir. Hay muchos músicos que te dejan descargar un track desde su cuenta de SoundCloud o lo que sea. Hay artistas que te permiten ver su película. O sea, sí hay una cuestión también de generosidad que también hay que buscar, ¿no? Y encontrarnos con esas personas que quieran hacer red, ¿no? De verdad, y no perpetuar las mismas formas dominantes que no nos van a llevar, pues, a ningún lado. Termino.
Muchas gracias, Carlos. Ildefonso. Ya, yo desde mi perspectiva, pues como que yo pues inicié el camino queriendo hacer cine como muy formal, carpetazo y pues una producción de semana, así con cruz grandes y así. Pues ya en la escuela empiezas a odiar todo eso y empiezas a ver otras formas pues de crear, ahora sí que, no sé, testimonios audiovisuales, por no decir cortos, películas, algo así, sino más bien como expresarte y pues ahí es donde, bueno, yo en lo personal descubrí la apropiación, ¿no? Que es como el tema principal de esta noche. Entonces ahí es donde te das cuenta que pues te facilita muchos procesos y al mismo tiempo pues también te abre pues brechas, ¿no? Sobre pues dónde puedes colocarte o justamente si ya no estás haciendo un cine convencional, pues entonces ya no te vas a presentar en esas salas convencionales, sino que empiezas a idear pues maneras alternativas que vendrían siendo como pues, estas corrientes contraculturales que, por ejemplo, en el caso del Festival Codec o el Festival Fisura o todo este movimiento de Piraña Lab o en mi caso con Videotitlán, pues como que creamos espacios que hacen que la gente se sienta bienvenida de venir a experimentar y explorar y entonces compartimos conocimientos y pues ya la gente se va sabiendo más, compartiendo, colaborando, planeando en futuras como presentaciones o proyectos y pues aquí es donde, pues, como donde me encuentro ahora, ¿no? Donde estamos justo ahorita, como que se empiezan a ver los frutos de lo que, pues no sé, cada una de las que estamos aquí han ido pues sembrando, ¿no? Cada persona tiene su visión, sus temas personales, pero al final pues es el tiempo y como la época la que pues nos va a definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, varios puntos que dijo José Martín son como me parecen importantes porque, o sea, él habla de que, bueno, si nosotros estamos hablando de la ley de derechos de autor que nos va a prohibir, pues lo primero que tendríamos que hacer es nosotros ser congruentes y liberar todo nuestro material, ¿no? Entonces nosotros ya no nos vamos a quejar por eso porque lo que buscamos es este tipo de libertades, ¿no? Otra opción es crear en el anonimato, entonces los discursos que sea que queríamos compartir con material de archivo, de apropiación, de Televisa, de Hollywood, que no nos pertenece, pues cuando ya no haya nadie a quien buscar más que un mensaje, pues puede que sea más fácil de compartir, ¿no? Entonces, como que hoy se vieron pues varias propuestas que pues que esperaría que se retomen, ¿no? O sea, como que ya hoy somos 6 personas charlando, pero pues hay más gente allá afuera escuchando, entonces pues ya se sabe, ¿no? Y por ejemplo, estamos aparte en esta movida con lo del Fidecine, de los cines mutantes, entonces ahí hay como otra, o sea, se están haciendo como grupos, equipos, se empieza a compartir información. Entonces ya, pues ahora sí tiene sentido, ¿no? Igual y esta ley nos impulsó pues a tener que organizarnos, porque si no tal vez seguiríamos por ahí perdidos y perdidas. Pues sí, creando desde la individualidad, ¿no? Y desde sí tener un nombre y como un estatus, cuando quizás si lo hiciéramos todo anónimo, sería más interesante porque entonces ya solo estaríamos captando estos signos, ¿no? Como decía José Luis, todo viene, o sea, estoy de acuerdo con él, como de esta cultura musical del sampleo y de la apropiación, porque entonces, pues ya no es de dónde tomas las cosas, sino hacia dónde las llevas, ¿no? Entonces, como que todo resurge, es como si el fénix se quemara y otra vez, ya, ¿no? Como que desde el sample, entonces otra vez nos apropiamos y podemos crear y crear y crear, ¿no? Más bien vamos a tener que estar a la expectativa de, pues, cómo funciona esta ley, ¿no? Que al final es, pues, no sé, la línea narrativa de todo esto que estamos hablando. Pues sí, a esperar y a, a seguir creando de mientras, ¿no? O sea, pues, a combatir por medio de nuestra expresividad. Y pues ya también aprovecho ya para pues agradecer al Festival Codec por pues incentivar este tipo de reuniones y tocar los temas porque al final
pues si no lo hace ustedes, creo que pues, no se habría hecho, ¿no? Como que era importante reunirnos, hablarlo y pues empezar a ver otras perspectivas, pero ya saber qué piensa la demás gente y sobre eso pues seguir dialogando. Entonces, pues gracias Festival Codec. Estuvo bien buena la reunión. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Y creo que justamente estos espacios son súper importantes, ¿no? Como para identificar, pues, dónde estamos y que también hay más personas, ¿no? Que están en la misma sintonía y como tú decías, ¿no? Como yo hablar no desde mi perspectiva, sino de una colectividad, ¿no? Una resistencia y una adaptación para lo que viene. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Sí, muchas gracias. Y bueno, creo que este tema da para mucho todavía de qué hablar. Igual estaría chido armar una segunda, tercera, cuarta charla, no sé, las que sean, pero digo, siempre es como este ejercicio, ¿no? De reflexión, ¿no? Esto está bien padre y pues bueno, creo que ya como para finalizar, creo que todas estas prácticas de las que hemos estado hablando, ¿no? Ya sean de diferentes artes a través de la apropiación, el collage, el sampleo, el mashup. Creo que todos en esta cuestión retoman de esta única práctica que no son sino más bien plurales y transversales y a veces como de cierta manera se oponen entre sí, pero bueno, a partir de esta oposición, bueno, se genera una atracción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues, pues nada más agradecerles nuevamente a ustedes por, por la de, y por lo de estar en esta también en línea, sigue activo por si le quieren dar acá otra, lo quieren checar porque ahí también vienen trabajos de nuestras participantes y bueno, de todas maneras esta charla se genera automáticamente, se queda guardada y bueno, la estaremos compartiendo a través de la página, redes sociales y por toda esta, esta dinámica. Y pues nada, pues muchas gracias por haber participado y pues esta es la primera, esperemos de muchas otras charlas y pues este es una plataforma, este es un espacio más que un festival, nosotros lo tomamos como un espacio de, pues, de encuentro y de proponer también, ¿no? Ideas y cosas, entonces pues está chido que se armen este tipo de, de cosas en general. Sí, muchas Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias y hasta la Gracias a próxima. todos. Igualmente. Igualmente, nos estamos viendo mucho. Contacto. Bye, bye. Ujú.